Bienvenidos a su espacio de Luxor TV. Y hoy quiero que observemos dónde está nuestro proyecto One. En este preciso momento, los tokens que se están moviendo dentro de Polygon, tenemos Zen Crypto, que está de número 1 con 353.252 transacciones, y así sucesivamente vamos bajando. Y observamos que en la quinta posición está Yellow Dookies con 45.306 transacciones, y de número 10 estamos nosotros con 13.212 transacciones de la información que está dentro del portal de Polygon. Y desde allí pueden ver los 20 mejores tokens que tiene la plataforma y que se están mostrando para que ustedes puedan darle seguimiento. Ahora vamos al contrato inteligente. Este es el número de contrato que están viendo acá. Pueden copiar y lo ven desde su móvil. El contrato siempre está en los videos de Luxor TV en la parte de abajo. Vamos a acercarnos un poquito acá en el overview para ver cómo están nuestros tokens RC20 que están en capa 1, pero en capa 2 actuamos como una unidad de alta velocidad porque podemos hacer transacciones a una velocidad de 65.000 por segundo, y esa es la ventaja de estar en Polygon capa 2. Tenemos que hay 691.712 transacciones. Esta cantidad de transacciones nos indica que hay un movimiento interesante, por eso estamos de número 10. Bueno, tenemos que esperar que las personas se animen y sigan haciendo el despliegue a capa 2. Hay 612.596 direcciones o holders, y vamos a la parte donde está la analítica para observar unas gráficas que están allí. Voy a acercarme. Como pueden notar, todo esto inició el 14 de febrero. Fue avanzando y hay un día que las transacciones se dispararon, y creo que ese día estábamos de número 1 en los mejores 20 tokens de Polygon. Eso fue el 24 de marzo. Seguimos avanzando, después nos disparamos altamente también el 30 de marzo, después ha ido cayendo, y el 7 de abril logramos también un nivel bastante alto de transferencias, y hemos continuado. Para esta fecha, para mayo 15 aproximadamente, 15-16, dice que es el 16 de mayo, tenemos acá una gran cantidad de transferencias que nos ponen en el quinto lugar. 13.170 transferencias realizadas. Luego, 24 horas después, cayó. Estamos en un proceso de despliegue, por lo tanto esto nos indica que muchas personas no están haciendo el despliegue, no están llevando sus One de capa 1 a capa 2. Y es importante que lo hagas porque si no lo haces no vas a poder ver tus monedas en la blockchain pública. Esto es un proceso. Lo otro que quería comentarles es lo que está pasando en el One Ecosystem. Tengo que informarles que lo más probable es que vengan cambios dentro de la plataforma, sobre todo en los productos nuevos que la compañía ha estado poniendo a prueba, realizando un test y verificando todo. Este es el caso de One Voyage. Tengo que informarte que yo he estado utilizando todo el One Voyage durante un mes y noté ciertas incongruencias dentro del sistema a la hora de hacer los pagos, como que no calculaba bien las cosas. En la parte frontal, que fueron los videos que ustedes vieron, constantemente yo podía ver todo claramente. Pero una vez que iba a hacer una compra para hacer ya un cierre final, las cifras y los valores no me los marcaba. Entonces esta situación me parece que es un poquito delicada. Me imagino que la compañía va a tomar algún tipo de medida con el aplicativo. Yo creo que tenemos que controlar el aplicativo directamente. Nunca involucraron el One directamente dentro del sistema. Lo ideal sería que sí se integrara dentro del sistema. Quería decirles que lo interesante sería que el desarrollo fuera todo de la compañía, así como hicieron con Dealshaker. La decisión que tome la compañía, ya sea de desarrollar
ellos directamente el One Voyage, no sería una mala idea. Esto es algo que les digo porque he notado eso últimamente, y ahora que entraron en esta etapa de mantenimiento, pues no sé si están haciéndole esos ajustes o la compañía va a tomar alguna otra decisión. De momento, pues esta es la información que yo quería darles. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un me gusta y será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.